¿Qué es lo que hay que hacer con las Fuerzas Armadas y si pueden o no, o están preparadas o no, o la política quiere que ayuden en el combate contra el narcotráfico? En comunicación está el general Martín Balsa, que nos va a dar su mirada al respecto, sobre todo por la historia que tiene Balsa en nuestro país. Balsa, ¿qué tal? Buenos días, Ramón Inder lo saluda. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Le transmito esta primera pregunta. Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico. ¿Sí o no? Y por favor, ampliar esa mirada. Yo le voy a transmitir mi experiencia de 8 años como jefe de Estado Mayor aquí y las presiones que a veces de algún país del norte recibía para que el ejército participara, que nunca participó en los años 90 en la lucha contra este flagelo Sí. que usted comenta. Pero no voy a me voy a abstener por prudencia y ética de hacer cualquier referencia a lo que trasciende en los diarios. Tengo información mediática Sí. de que están haciendo las actuales autoridades. Uh-huh. Creo que ustedes me comprendan lo que Absolutamente. quiere decir. Yo le voy a contestar la pregunta y después, si ustedes quieren, les doy alguna aclaración de lo que he recogido por especialistas en el extranjero, especialistas en el tema, Sí. entre otros el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. A la pregunta que quizás más le interese, pero después quisiera aclarar lo otro, es Dale. todo lo que a mí me consta, los países que emplearon las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, los resultados fueron negativos, no hubo ningún éxito, letales, desmoralizadores para las fuerzas y afectaron seriamente la esencia y la profesionalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por muchos factores, pero uno de los que yo he observado cuando era jefe del ejército, tomé contacto con muchos países por esto y luego como embajador también. ¿Por qué? Porque en extrema síntesis, las Fuerzas Armadas del mundo, y creo que las nuestras, estoy convencido, yo puedo estar equivocado, pero convencido, Uh-huh. en extrema síntesis, las Fuerzas Armadas argentinas no tienen ni por misión, ni por estructura, ni por despliegue, tampoco por instrucción, por adiestramiento y por armamento, una capacidad para actuar contra el flagelo del narcotráfico. Se entiende. Donde se empleó, los resultados fueron negativos, inclusive pongo un caso que conozco bien, de Colombia. Uh-huh. Yo no quiero preguntar, pero ¿se terminó el narcotráfico en Colombia? No. No. ¿Se incrementó el narcotráfico en Colombia? Sí. Uh-huh. Producía aproximadamente 700 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína de máxima pureza en el año 2010-2011. Sí. El último dato del órgano de Naciones Unidas que se encarga de eso, que creo que es del año 22 o 23, de 700, hoy produce 1.750 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína de máxima pureza. O sea que se incrementó. En una apreciación, yo me manejo en esto con todo lo mediático. Sí.
bueno, tengo contacto con esto, no tengo por qué tenerlo tampoco. Acá hay hombres que tienen una responsabilidad. Creo que eso que rige en otros países también rige aquí, porque las Fuerzas Armadas, como acabo de decir, en la Argentina tienen esa, no es limitación, es que las Fuerzas Armadas tienen por misión esencial, en el preámbulo, proveer a la defensa común para repeler acciones de origen externo, garantizar de modo permanente la soberanía, independencia nacional y la integridad territorial. Ahora, pero perdón, Sí. pero Balsa, y le hago un punto acá, y si el gobierno decidiera cambiar, modificar esas funciones y decir, bueno, empecemos a prepararlas para este combate. El gobierno tiene capacidad para eso, por supuesto. El gobierno tiene capacidad para eso. Yo te dando una opinión, Sí, sí. acá hay un Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad tiene una señora ministra que tiene una experiencia importante, porque ya ha estado en el cargo de la señora ministra Patricia Bullrich. Dependen. En estos momentos, obviamente, vamos al caso Rosario, que a usted le está interesando, ¿no es cierto? Sí. Dependen las policía provincial, la policía federal, la Gendarmería Nacional como fuerza de seguridad, lo mismo que la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeronáutica, y obviamente asimismo cuentan con la colaboración de otros organismos como la Agencia Federal de Inteligencia, el Servicio Penitenciario Nacional. Balsa, hace unos días... Sí. No, voy a esto. Sí, por favor. Yo no sé, la apreciación la tienen a nivel máximo del señor presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y si mal no me acuerdo, creo que es el artículo 99, inciso 12 y 14 de la Constitución, fijan, el comandante en jefe dispone de las Fuerzas Armadas y con su organización y distribución. Claro, pero le sumo esto. A ver, hace unos días Mariano de Bedia en La Nación, que escribe sobre Fuerzas Armadas hace muchos años, Sí. citaba textual fuente castrense y decía: el fantasma de los juicios y las condenas por la represión de los 70 aún está vigente. Esto, ¿usted tiene esa información que hay un reclamo planteando dudas sobre qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas y, digamos, atándolo a lo que pasó con las causas de lesa humanidad? No sé, he leído eso que usted me Sí. dice, no tengo el más mínimo conocimiento de que eso esté circulando. Ok. Sí. Lo que sí de las Fuerzas Armadas, yo no puedo hablar, pero las veo comprometidas con la esencia de los valores republicanos y de la misión que cumplen. Claro, porque otra cosa que se dijo, Balsa, perdón, acá Sebastián Davidovsky, Sí. una cosa de las que se decía era también que las Fuerzas Armadas no se querían meter porque la última vez que se metieron terminaron en juicio de lesa humanidad, ¿no? Una cosa por el estilo. Se lo resumo sintéticamente, pero hay algo que anda mirando. ¿A usted le consta eso también, que hoy no están dispuestos a comprometerse en otras causas que no tengan que ver con su, no sé, con sus potestades, digamos, que no se les amplíen las potestades porque ya cuando sucedió eso terminó mal? No me consta eso, y sobre eso usted me dice si salió mal o salió bien. Tendríamos que tener una conversación mucho más amplia. Yo estoy a disposición de ustedes sobre el pasado, un pasado que muchos lo desconocen por la edad. No le puedo preguntarle la edad a usted. Sí, claro. Yo tengo 39, Balsa. Por eso es comprensible que ese pasado lamentable que vivimos, quienes tienen 50 años tenían 10, y los que tienen 40 no habían nacido, ¿no es cierto? Hay dos pasados.
Uno es Malvinas, pero nos vamos a referir el 2 de abril. Y el otro es ese pasado que el Papa Bergoglio lo definió como una de las lacras más grandes de nuestra historia, ¿no es cierto? Estos hombres que conducen las Fuerzas Armadas nacieron en democracia, se recibieron en democracia, están consustanciados con la esencia de su profesión. Lo del pasado que repercuta en estos hombres, no creo. Bien. Pero voy a sintetizar en esto. Maritain decía sobre la violencia que el gobierno, los estados tienen el monopolio legal de la fuerza. Ahora, el monopolio legal de la fuerza en los países a través de la historia se emplea en forma gradual. Si yo tengo un determinado, puntualmente, estamos hablando ahora de Rosario, me meto en esto. Sí, dale. Margino todo lo político. Si el tema de Rosario es un tema de seguridad interior, consolidar la paz interior, Ministerio de Seguridad, pero está la Policía Provincial. Si la Policía Provincial no satisface plenamente, está el Ministerio de Seguridad de la Nación, como veo, ha mandado fuerzas de seguridad, o sea, manda otras fuerzas altamente profesionales, como es la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y todos los otros organismos. Ahora, si todos esos organismos no pueden solucionar el tema de Rosario, ahí hay lo último que queda en el monopolio legal de la violencia, en el monopolio legal de las fuerzas, son las Fuerzas Armadas. Pero pregunto, ¿es tan terrible la situación que con estas fuerzas policiales y de seguridad que nosotros tenemos, con los organismos estos adicionales que yo dije, como la Agencia Nacional, no se pueda controlar ese flagelo? Ahí desconozco. Esta es una respuesta que la tiene que dar la política. Balsa, muchísimas gracias por estos minutos y por las explicaciones. ¿Le puedo agregar algo? Por favor. En una conversación que yo tuve varias conversaciones con el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y me dijo algo que a mí me impactó mucho, porque dijo que muchos estados, no se refirió al caso Rosario, porque no hablamos de eso, no estaba. Dice que muchos estados, a lo mejor puede ser el Estado argentino también, no sé, no me lo pronunció de él, muchos estados asignan para borrar la lucha contra no digo guerra, ¿cierto? La lucha contra este flagelo, para abordarlo, el problema es que han carecido, lo abordan sin un diagnóstico medular, y han sido poco equilibrados porque han privilegiado los recursos asignados presupuestariamente, han asignado la mayor cantidad de esos recursos a combatir la oferta, es decir, el menudeo, la operatividad, y pocos para la prevención. Y que tendría que ser al revés, invertir mucho más en prevención que en la oferta. Porque la prevención debe ampliarse a otras áreas como la educación, la salud pública, la política migratoria, la cooperación internacional, y las tareas de inteligencia, contrainteligencia, y también, por supuesto, de contar con funcionarios comprometidos con los delitos que declaramos combatir. Perfecto. Yo me estoy limitando a dar una opinión, pero sin lugar a dudas,
el señor ministro de Defensa tiene serios y sólidos asesores, lo mismo que la ministra de Seguridad y por supuesto el señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Yo estoy dando una opinión con los datos que tengo, que ya le digo, son fragmentarios y mediáticos. Balsa, muchísimas gracias por el tiempo. Perdón. Sí. 15 segundos más. Diga. Recordemos que las Fuerzas Armadas existen porque existe el Estado argentino y porque el Estado argentino tiene objetivos estratégicos vitales a proteger y que solo los pueden proteger a esos objetivos: la Patagonia vacía, espacios geopolíticos, un acuario, segundo o tercer acuario de agua dulce del mundo, un mar territorial que no podemos controlar. Esos objetivos tenemos que controlar en un contexto, para mí, internacional, explosivo, imprevisible e incierto. Protegerlos de las múltiples y concretas amenazas sobre nuestro apetecible vacío político, vacío geopolítico, porque es muy apetecible para satisfacer necesidades expansionistas, económicas o demográficas de otros estados. Bien. Para eso están las Fuerzas Armadas. Balsa, muchísimas gracias por el tiempo. No, por favor. Muchas gracias. Un respetuoso saludo a toda la audiencia. Igualmente. Era el general Martín Balsa, una mirada para saber si este debate que se suele dar con el tema narcotráfico, Fuerzas Armadas, si tienen que ser parte. Bueno, Balsa lo resumió perfecto. Todos los resultados internacionales fueron negativos.